Bueno, pues vamos a hablar sobre las vías visuales, sobre todo, principalmente lo que es motor, tanto supranuclear como nuclear, pero en este momento vamos a explanarnos más, vamos a detallar varios aspectos que son sobre el área de los núcleos. Y cuando estamos hablando de los núcleos, estamos hablando del tallo cerebral, tanto la mirada horizontal como vertical. Primero hablaremos de la mirada horizontal, la vía de la mirada horizontal, que tiene dos partes importantes. Uno son las motoneuronas del abductor, es decir, el sexto par craneal, y la otra es la formación reticular paramedial pontina, que se conoce por sus siglas en inglés como PPRF. Estas vías son las que nos disparan, como habíamos hablado, la mirada horizontal hacia un lado o hacia otro. ¿Cómo es que esto funciona? Bueno, pues como habíamos dicho, en el campo visual del lado izquierdo logramos ver algo, entonces eso activa el sexto par y la formación reticular paramedial pontina y hace que el ojo se mueva hacia la izquierda, es decir, se contrae el recto lateral. ¿Quién contrae el recto lateral? Pues la orden es dada por el sexto par craneal. Muy bien, pero pues no solo se mueve un ojo, se mueven ambos ojos. ¿Cómo hace para moverse el otro ojo? Bueno, estos músculos se encuentran en yunta. ¿Qué es en yunta? Las yuntas eran estos, o son estos como maderos o aparatos que se le colocan a los bueyes en el cuello por los cuales los dos se mueven al mismo tiempo. Y ambos ojos se encuentran en yunta, es decir, los dos se mueven al mismo lugar, de la misma forma y con la misma intensidad, al mismo sitio. ¿Quién es el que los une? Es el fascículo longitudinal medial, como habíamos dicho en otro de los segmentos. ¿Y esto qué es? Esto del fascículo longitudinal medial es lo que vemos acá. Es esta interacción entre los nervios, los núcleos, es decir, el sexto par y el tercer par. Por ejemplo, aquí está el área frontal, que habíamos dicho que lo íbamos a abreviar como FEF, es el campo visual frontal, logra detectar algo y le interesa, así que quiero ver hacia allá. Se dispara la señal y viene hacia nuestra área en el puente, es decir, en el tallo cerebral, en el área que es el puente, donde se encuentra la sustancia reticular parapontina o la formación reticular parapontina y el sexto par. Estos disparan el movimiento hacia el recto lateral, pero al hacer esto, de forma automática, por la vía del fascículo longitudinal medial, llega la señal al núcleo del tercer par y del núcleo del tercer par se estimula el recto medial del ojo contralateral. Así pues, los dos ojos se mueven al mismo tiempo. Eso es lo que ocurre y esa es la explicación. Y nos servirá para ver para entender algunas de las patologías. Muy bien. Ahora, con respecto a la mirada vertical, ocurre algo análogo, que se trata exactamente de lo mismo. Es decir, en el campo visual frontal o el área frontal que tiene que ver con la visión, logramos ver un objeto hacia arriba o hacia abajo que nos interesa y al activar el tercer par, el fascículo longitudinal medial, una sección del fascículo longitudinal medial, activa esto y logramos ver hacia arriba. Esta sección es el núcleo intersticial de Cajal y no une al tercero con el sexto, porque lógicamente el sexto par, que es el recto lateral, no tiene nada que ver con la visión horizontal, digo, con la visión vertical, sino que actúa en el núcleo de los músculos que tienen que ver con la visión vertical. Los núcleos de los músculos bueno, de los rectos, el recto superior, recto inferior y también
el cuarto par, que es el patético, pero es exactamente lo mismo y se integra en el núcleo de Cajal. Así pues, ya entendemos, hemos hablado de los núcleos que hacen, que activan la visión vertical, la visión horizontal y también que los mantiene unidos. Estos son los elementos básicos de lo que vamos a hablar para entender algunas de las características de las patologías que vamos a hablar. Muy bien. Otro detalle es el último elemento del que siempre hablamos y sumamente importante, el sistema vestibular, el octavo par craneal, pero no su parte auditiva, sino su parte que tiene que ver con la orientación. Esto nos ayuda en el sentido que da en el sistema, informa cuál es la posición de nuestra cabeza, si hay algún tilt o inclinación, así como si existe alguna rotación. De eso se encarga el sistema vestibular. También hay ciertas características en los pacientes comatosos y los no comatosos. Si nosotros tenemos íntegro el sistema nuclear, podremos ver el reflejo de ojos de muñeca. ¿Y eso qué es? Si nosotros movemos la cabeza de un paciente por el sistema vestibular, hace que se active un reflejo donde los ojos siempre estarán viendo hacia enfrente. Y lo mismo si hacemos hacia arriba o hacia abajo. Eso nos indicaría que el problema no está en el área nuclear, en este paciente, si es que tuviera algún problema. Esto lo podemos ver a veces en pacientes comatosos. Ahora, vamos a hablar sobre anormalidades de la mirada horizontal. Lo primero que vamos a hablar o mencionar son algunos aspectos de problemas supranucleares. Si nosotros tenemos un accidente cerebrovascular, los núcleos o las áreas que activan nuestros movimientos oculares se encuentran funcionando de forma anormal. Como habíamos dicho, hay un cortocircuito, es la analogía, no es un cortocircuito como tal, pero funciona exactamente como un cortocircuito. Está descrito de que esto hace distintas cosas, pero por lo general los ojos se desvían de la lesión a los 3 o 7 días, pero cuando la lesión está activa, los ojos ven hacia la lesión. Entonces, son estos pacientes que nosotros vemos que están en intensivo con los ojos desviados hacia la derecha o hacia la izquierda. Es porque tienen un foco de actividad hacia la derecha o a la izquierda. Luego, al pasar las semanas, esto se invierte y los ojos se alejan de donde está la lesión. Más o menos la analogía para entender por qué ocurre esto es porque existe un foco excitatorio que nos dirige los ojos hacia allá. Con el tiempo, fuera de ser un foco excitatorio muy intenso, queda como una lesión y como que el equilibrio de esa área se ha roto y los ojos entonces se van hacia el otro lado, porque hay más actividad del otro lado que del sitio de la lesión. Todo esto son analogías para entender. La utilidad es saber que cuando vemos a un paciente que ha tenido lesiones cerebrales y tiene la mirada totalmente hacia la derecha o totalmente hacia la izquierda, lo más probable es que tenga un problema a nivel cortical. Ahora, también tenemos apraxias oculomotora, está la apraxia oculomotora congénita. Esto es, o también conocido como síndrome de Joubert, esto es una anormalidad entre la corteza cerebral y el tallo, que nos produce alteraciones en los movimientos horizontales y verticales. Esto es congénito, así que han nacido con esto. Y no es tampoco tan difícil de entender. Si están mal formados estos núcleos y sus vías, pues estará mal el funcionamiento. También tenemos el síndrome de Balle, que es una enfermedad cerebral extensa, parieto-occipital por lo general, donde tenemos simultagnosia, apraxia y apraxia oculomotora ojo-mano. Por lo general es por un accidente cerebrovascular. La simultagnosia es poder reconocer objetos pero no relacionarlos. De eso en una sección más adelante voy a detallar bien lo que es la simultagnosia para no cargar mucho esta sección.
Luego, si tenemos otras patologías, tenemos la espasticidad de la mirada conjugada, signo de Cohen, que es una lesión parieto-occipital. Los ojos se van lejos de la lesión. También tenemos parálisis de la mirada conjugada continua, que es una parálisis unilateral del sexto par craneal. Esto es sencillo, tenemos un problema en el sexto par y no logramos hacer el ojo hacia afuera. Y también tenemos la oftalmoplegia internuclear. Oftalmoplegia internuclear es una lesión en el fascículo longitudinal medial que interrumpe la yunta que existe, es decir, lo atado que está un ojo con el otro. ¿Qué es lo que veremos? Pues veremos que los ojos no logran moverse en la misma dirección que queremos. Aquí tenemos un caso con oftalmoplegia internuclear. Hacemos que el paciente vea hacia un lado, pero el otro, el tercer par, no hace caso, porque la vía está rota. Hay muchos motivos por los cuales nos puede dar una oftalmoplegia internuclear. La más frecuente es la esclerosis múltiple, pero también lo pueden producir accidentes cerebrovasculares. Entonces, vean, acá estamos diciendo al paciente que vea hacia un lado y no logra ver, no logra hacer que el recto medial se active. Vamos a repetirlo. Acá ve hacia un lado, pero el recto medial no funciona porque está cortada la vía. Y característicamente tiene cierto nistagmo en el ojo. El mnemotécnico es que el ojo activo trata de decirle al otro ojo, venite, venite, y no se viene. Ese es el mnemotécnico para recordar lo del nistagmo. Pero solo es un mnemotécnico. Ahora veamos más. Si nosotros estamos hablando del síndrome del 1,5, es una pareja del sexto par acompañada de lesión del fascículo longitudinal medial. Entonces, tenemos la pareja del sexto par, que es una parálisis completa, más la media parálisis por tener el fascículo longitudinal medial lastimado. Por eso es 1,5. A veces a los residentes les cuesta entender esto del 1,5 porque no tiene mucho sentido. Pues esa es la explicación. Es sexto par con lesión del fascículo longitudinal medial. Hay ciertas exotropias pontinas paralíticas que pueden ser pasajeras por un pequeño accidente cerebrovascular en el área. Ahora, con respecto a las anormalidades de la mirada vertical, tenemos varias. Básicamente, tenemos que, sin entrar en detalle con todas, lo importante de reconocer en estas es que es totalmente análogo a lo que ocurre con la mirada horizontal. Si tenemos una lesión, sea cual sea la lesión, en los núcleos que se encuentran en el mesencéfalo, tendremos problemas a la hora de movilizar los ojos en las posiciones verticales, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Hay varias descritas, pero lo importante de recordar acá es eso. Es totalmente análogo y puede ocurrir por los mismos motivos. En estas tenemos la más característica, es la que vimos, o el paciente que vimos al principio en la primera sección, que es una parálisis supranuclear progresiva o síndrome de Still-Richardson-Oskeletsky. Estos pacientes tienen un tipo de parkinsonismo y no pueden elevar los ojos. Tienen muy mal pronóstico, pero sin tratamiento pueden llegar a muerte súbita. Así que es importante poder reconocerlos. Vamos a volver a ver a este paciente. Acá le pedimos que vea hacia arriba y como se pueden dar cuenta, no puede. ¿Por qué? Porque tiene una lesión a nivel del núcleo intersticial de Cajal. Tiene un problema de la mirada vertical muy evidente. Y además, como habíamos hablado, tiene estas fases como de máscara. Sus líneas faciales no las tiene, así que debemos sospechar un tipo de parkinsonismo unido a esto. Como dijimos, parálisis supranuclear progresiva o síndrome Still-Richardson-Oskeletsky. Bueno, pues ahí estamos con esto y vamos a seguir con más detalles en el siguiente bloque.